formaste, me dibujaste con tiernas manos, me diseñaste un soplo de vida, me entregaste tu espíritu, cargo en mí. Otra vez. Tú me formaste, me dibujaste con tiernas manos, me diseñaste un soplo de vida, me entregaste tu espíritu, cargo en mí. Quiero adorarte, Dios, contigo uno soy, Señor. Ninguna enfermedad tiene vida en mí, diseño tuyo soy, Señor. Otra vez, quiero adorarte, Dios, dilo, vivo en tu eternidad. Ninguna enfermedad tiene vida en mí, diseño tuyo soy, Señor. Todo yugo se cae, las tinieblas se van, te pertenezco a ti, Señor. ¿Puedes declararlo? Todo yugo se cae, las tinieblas se van, te pertenezco a ti, Señor. Tú me formaste, me dibujaste con tiernas manos, me diseñaste un soplo de vida, me entregaste tu espíritu, cargo en mí. Oh, quiero adorarte, Dios, contigo uno soy, Señor. Ninguna enfermedad tiene vida en mí, diseño tuyo soy, Señor. Quiero adorarte, Dios, vivo en tu eternidad. Todo yugo se cae, las tinieblas se van, te pertenezco a ti, Señor. Dilo una vez más, quiero adorarte, Dios, contigo uno soy, Señor. Ninguna enfermedad tiene vida
Todo yugo se cae, las tinieblas se van, te pertenezco a ti, Señor. Ninguna enfermedad tiene vida en mí, diseño tuyo soy, Señor. ¿Qué tal si cierras tus ojos un momento y te olvidas que estamos a través de la pantalla? En estos últimos minutos, levanta tus manos ahí donde estás, de donde me estés mirando. La presencia de Dios te llena, la presencia de Dios te toca, la presencia de Dios te transforma, la presencia de Dios quita enfermedades, la presencia de Dios quita angustias, la presencia de Dios rompe yugos, la presencia de Dios libera el corazón cautivo. Si estabas enfrentando crisis de pánico, si estabas tomando pastillas para dormir, Dios te dice: cánticos de liberación traigo sobre tu mente. El mismo efecto que sentía Saúl cada vez que David tocaba, ese mismo efecto lo comienzas a sentir en tu casa. La presencia de Dios lo libera todo. Todo yugo se cae, las tinieblas se van, te pertenezco a ti, Señor. Ninguna enfermedad tiene. Amén. Ya estamos comenzando. Damos gracias al Señor por este día que nos da de poder compartir, ¿cierto? Una palabra, una enseñanza, una pregunta para poder aprender más de la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por este momento que nos da. Saludamos a todos nuestros hermanos que ya están conectados, ya a nuestra hermana Alicia, a nuestra hermana Marcela, a nuestra hermana Mónica también, a nuestro hermano Mauricio Andrés Sepúlveda. Saludamos a todos nuestros hermanos que se han conectado ya a esta hora. Quizá ya a lo mejor están descansando, ya están en su cama, a lo mejor están ya pronto a dormir. Pero bueno es el Señor porque nos da esta instancia de poder tener este conversatorio, de que podamos compartir en esta noche. Así que Dios le bendiga. De acá les mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todos nuestros hermanos. Así que no sé si nuestra hermana Nicole también quiere saludarlo. Amén. Sí, saludar a todos los hermanos que están en sus casas. Vamos a aprender este día de una gran pregunta que yo creo que se hacen varios cristianos y muchas veces es mal entendida. Así que los invito a que tomen su Biblia en su casa. Si algunos quieren anotar, también pueden tomar un cuaderno, un lápiz para anotar. Y así juntos aprendemos más del Señor, de lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Recordarle que estamos en vivo, así que usted nos va a poder comentar. Ya nos va a poder comentar a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Vamos a estar compartiendo lo que usted va comentando también en vivo, también a través de la red social. Así que queremos dejarle una pregunta en esta noche, queremos dejar una pregunta a él. Si usted a medida que va escuchando, ¿no es cierto?, nos puede ir respondiendo a medida de cómo usted lo entiende o qué es lo que usted cree o qué es lo que usted quiere comentarlo en esta noche. Queremos dejar una pregunta que está saliendo también en pantalla. ¿Eres llamado o escogido? Como usted ya ve, la pregunta ya está en la pantalla.
¿Eres llamado o escogido? Buena pregunta para esta noche. Entonces usted puede ir respondiendo también en las redes sociales. Vamos a ir esperando. Sabemos que tenemos un tiempo de diferencia de tiempo en la transmisión a lo que llega la señal a su casa. Así que le dejamos esta gran pregunta para esta noche como conversatorio. ¿Eres llamado o escogido? Esa es la pregunta de esta noche. Amén. Vamos a orar primero para comenzar. Así es. Señor, damos gracias, Jesús, por este tiempo que estamos viviendo en tu presencia, Señor. Un tiempo donde tú nos permites, Dios amado, aprender más de tu palabra, Señor. Un tiempo donde tú nos permites conversar, hacernos preguntas y responderlas, Señor amado, edificándonos los unos con los otros, Señor amado. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en sus casas, Señor. Bendice a sus familias, bendito Dios, que ellos representan, Señor amado. Y también, Señor, te pido que tú seas abriendo nuestro entendimiento, Señor amado, para poder entender tu palabra, para poder atesorarla en nuestro corazón, para seguir creciendo, Señor amado, en la parte espiritual, Señor eterno. Bendícenos, Señor amado, bendice nuestro corazón, nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos una noche de conversación, un momento para poder compartir de la palabra del Señor. Y como veces anteriores o conversatorios ya que hemos tenido veces pasadas, siempre se realiza una pregunta en general para ver qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted imagina. Hemos visto diferentes preguntas, como cuáles. Nos han preguntado qué milagros ha hecho el Señor, qué estaríamos dispuestos los padres a hacer por los hijos, cuál sería nuestro don. ¿Los milagros también? Sí, lo dije. Sí. Sí, ¿cuál sería nuestro don? No sé qué más. Hablaron también de... no me acuerdo la pregunta que hicieron, pero ¿qué estaría... ¿qué es lo que debemos dejar para seguir a Jesús? Algo así. Algo así, Cuando sí, algo así habló fue. nuestra pastora y habló sobre los pecados de la carne y todo eso. Amén. Como ustedes ven en pantalla, ahí van a estar saliendo sus comentarios, ya, así que vamos a estar viendo los comentarios que ustedes van escribiendo, nuestros hermanos que ya nos están viendo a través de la página de Facebook. Así que, hermano, aliéntese, vamos, suéltese, pueda ir usted comentándonos a través de la red social qué es lo que usted cree a través de esta pregunta, qué es lo que usted cree a través si es usted un llamado o es usted un escogido. Así que esperamos su respuesta. Por favor, vayan ahí comentándonos a través de las redes sociales para que podamos ir adelantando este conversatorio del día de hoy. Al momento tenemos 4 o 5 conectados al momento más o menos, así que los que ya están ya pueden ir comentando. Veo por ahí a nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Marcela también, así que... Pero todo parte por una palabra del Señor. Amén. Amén. A medida que usted ahí nos va comentando, nosotros también vamos a ir adelantando un poco de poder enseñar, de poder compartir de la palabra del Señor, para que usted también pueda ir aprendiendo en todo este proceso del conversatorio, porque lo importante acá es hacemos nosotros una pregunta, y esa pregunta también tiene una respuesta. Ahora nosotros queremos saber, a ver si cómo estamos en nuestra respuesta. Muchas veces nosotros creemos tener la respuesta correcta, pero muchas veces no es así porque o la hemos entendido mal o la escuchamos y nosotros la interpretamos de otra manera. Entonces nosotros queremos saber también de su opinión. Amén. Queremos saber cuál es su opinión sobre si usted es llamado o escogido. Porque a lo mejor podemos ver miles de predicaciones a través de este mismo tema, pero muchas veces no todas tienen la respuesta correcta. Entonces nosotros, en una forma de poder ayudarle también, de usted pueda aprender de la palabra del Señor, también podemos a través de los conversatorios poder ir comentando. Amén. ¿Quiere leer usted la...? Amén. Nuestra hermana Marcela dice: creo que todos somos llamados y los que aceptan el llamado serían los escogidos por Dios. ¿Y cómo se logra esto? Haciendo la voluntad, seguir a Cristo, dejar todo... Ay, me perdí. Haciendo la voluntad, seguir a Cristo, dejar todo por Él, en sacrificio, en todo, y cuando digo todo, es todo. Amén. Amén. No vamos a adelantar nada todavía porque luego ya vamos a ir estudiando la palabra Amén. del Señor. Así que ya nuestros hermanos empiezan a comentar. Saludamos también a nuestro pastor, a nuestra hermana Sara.
Fernández también que se ha conectado. Hermano Elías. El hermano Elías también, Elías Burgo también, Dios le bendiga. Amén. Querido hermano, recuerde la pregunta en pantalla, ¿eres llamado o escogido? La pregunta de esta noche, de este conversatorio. Y como usted ahí puede ver, ya tenemos algunos comentarios, el que recién nombrábamos, el de nuestra hermana Marcela, y que decía, creo que todos somos llamados y los que aceptan el llamado serían los escogidos por Dios. ¿Y cómo se logra esto? Haciendo la voluntad de seguir a Cristo, dejar todo por Él en sacrificio y en todo. Y cuando digo todo, es todo. Muy Amén. bien. Nuestro hermano Manuel dice, creo que Dios nos escoge desde antes. Y nuestra hermana Sara dice que llegó atrasada. No, hermana Sara, estamos recién comenzando, así que también puede dejarnos su respuesta. ¿Eres llamado o escogido? Amén. Nuestra hermana Maritza dice que, hola mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Le saludamos también a nuestra hermana Maritza. Seguimos compartiendo de este conversatorio. Estamos ya hace unos poquitos minutos comenzamos. Eres llamado, escogido. Sabemos que a lo mejor no se han conectado mucho porque están en su hora a lo mejor de 11, ya día viernes, momento de compartir con la familia. Entonces estamos ahí esperando, mientras saludando a nuestros hermanos, mientras se conectan todos ellos. De acá, desde este lugar, les bendecimos. En esta oportunidad nos tocó a nosotros poder compartir este conversatorio. Nuestros pastores también en su casa, ellos están conectados. Pero en esta oportunidad hemos tenido la responsabilidad de poder compartir este conversatorio en esta noche. Así que no se asuste si usted no ve a los pastores en esta noche. Así que Dios les bendiga a ellos también. Y estamos nosotros en esta oportunidad haciendo el conversatorio. Vanessa también está escuchando. A Vanessa también le mandamos un gran saludo. Nuestra hermana Alicia dice, el Señor llamó a muchos, pero pocos son los escogidos. Los que hacen su voluntad son los elegidos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Nuestra pastora nos saluda igual. Dice que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a ir adelantando entonces. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 1 al versículo 14. Se los repito, Mateo 22, 1 al 14. ¿Qué versión esta? Esta versión es NTV. Amén. Se lo vamos a ir compartiendo igual también a través de Mateo capítulo 22. También usted lo puede buscar en casa del 1 al 14. Usted lo va a poder ver también en la pantalla. Saludamos a nuestro hermano Andrea, Yael y a Luis Cáceres, mi tata. Saludo también para él, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Entonces voy a leer, ¿sí? Dice así. Jesús también les contó otra parábola. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de boda para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirle, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quien había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otro agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de las bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta.
Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Amén. Amén. Ahí escuchábamos la palabra del Señor, ¿cierto? En Mateo. Nuestra hermana Sara dice que creo que Dios los elige dentro del vientre de nuestra madre. Amén. Amén. Yo quisiera hacerle una pregunta a mis hermanos, si es que ellos saben o entienden lo que es ser llamado y lo que es ser escogido de Dios. Porque todos sabemos de que el Señor nos llama del vientre de nuestra madre. Pero este llamado será para todos. Puedan ir comentando también en la red social. Amén. La idea es que podamos participar todos, podemos participar en este conversatorio, ya porque no estamos en una reunión de culto general, no estamos haciendo una predicación general, sino que hacemos los conversatorios para que ustedes puedan opinar, puedan comentarnos y así nosotros también podamos ir entregando parte de todo lo que hemos visto, estudiado a través de la palabra del Señor. Amén, así es. Como decía nuestra hermana Nicole, la pregunta: Si es que saben lo que es ser llamado y lo que es ser escogido de Dios. vamos, esperamos su comentario, esperamos lo que usted ahí quiera comentarnos. Saludamos a todos nuestros hermanos que ya están conectados. Ya vamos a ir a la definición de llamado para ver, pero primero queremos esperar su respuesta, queremos saber a ver si usted conoce lo que significa ser llamado o ser escogido. Porque detrás de toda palabra siempre hay un significado, detrás de toda frase, de toda palabra que va a existir, siempre hay un significado detrás de todo eso, de dónde proviene la palabra, de dónde nació, cómo se compone aquella palabra. Y muchas veces una palabra puede tener muchos significados. Así como muchas veces cuando ustedes le van a poner el nombre a su hijo, normalmente la gente siempre busca, no sé, mi hijo se va a llamar Nicolás, y buscan, normalmente los cristianos hacen esto, pero buscan qué es lo que significa Nicolás en la Biblia. De esa misma manera vamos a estar hoy día escudriñando la palabra del Señor. ¿Qué dice nuestro hermano Benjamín? El llamado es para todo el mundo, solo el que está bien con la palabra de Dios y los mandamientos son los escogidos. Así es. Bueno, sí, puede ser que solo los que estén bien con Dios, pero eso implica más que saberse la palabra de Dios. La Biblia nos enseña y habla que hasta el diablo conoce la palabra de Dios y dice que él tiembla delante de la presencia de Dios. Entonces esto conlleva a muchas cosas, este tema es muy amplio. Pero muy bien la respuesta de Benjamín. Podríamos estar toda la noche haciendo un conversatorio, amados hermanos. Y como les decía, una de las intenciones de poder tener los conversatorios es porque nosotros, a través de la palabra, queremos enseñar muchas veces los significados o a qué se refiere aquella pregunta, porque, como les decía anteriormente, quizás no todos estaban conectados. Muchas veces escuchamos esta palabra y la vamos a escuchar en 100 veces, en 100 predicaciones, y quizás no va a ser la forma correcta como la quiso expresar el predicador, o quizás nosotros la entendimos de otra manera, la interpretamos de otra manera. Entonces para eso podemos estar en esta noche a través del conversatorio para poder ir explicando todos estos temas que son buenos aprenderlo, porque el día de mañana no va a faltar el que le va a preguntar: ¿tú eres el llamado o tú eres el escogido? Entonces a lo mejor el día de hoy usted ni siquiera sabía lo que significaba ser un llamado o un escogido, y ya a partir del día de mañana a usted, si le preguntan si usted es un llamado o un escogido, ya usted ya va a saber. Y también para poder tener una buena comunión con el Señor es importante poder conocer de la palabra del Señor. Amén. La hermana Sara dice: el llamado es para quien obedece a Dios. Amén. 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 Entonces vamos a comenzar con la definición de llamado. El pastor dice: el llamado a la salvación es para toda la humanidad, pero luego hay un llamado especial para algunos para cumplir una misión especial con algún ministerio. Amén. Amén. Comenzamos entonces con la definición de llamado. Definición. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Yo comienzo con el llamado. Amén.
vamos a ir escudriñando a través, como decía, de los significados de estas palabras, y nos vamos a ir directamente con el llamado. El llamado, ¿cierto? En griego la palabra traducida como llamado es kletos. Kletos, a su vez, está relacionado con el sustantivo klesis, que significa un llamado, y se refiere especialmente, a la invitación de Dios para el hombre a aceptar los beneficios de la salvación. En otras palabras, somos invitados por Dios a comprender su plan, arrepentirse de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Aquí los quiero llevar a la palabra del Señor, que usted pueda buscar ahí en su Biblia, o luego lo puede ir anotando, tomando apuntes, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: ¿quién quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Amén. Amén. Entonces Amén. recuerden, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ¿tenemos más respuestas? Sí, nuestra hermana Yael dice: yo pienso que el llamado es la invitación de Dios, pero los escogidos son aquellos que aceptan la invitación a Dios en su vida. Y el pastor dice: cuando estuvo el maestro en la tierra, muchos lo seguían, pero él escogió a algunos para cumplir la gran comisión. Amén, que se refiere ahí a los discípulos. Amén. Entonces, como veíamos, sí, el llamado es para toda la humanidad. Cuando Cristo vino a la tierra, vino para darle salvación a toda la humanidad. Y el llamado es para toda la creación de Dios, para todo el ser humano. La salvación es para todo. La palabra del Señor nos enseña que no hay acepción de persona. Seamos buenos, seamos malos, todos tenemos derecho a la salvación. Amén. Y somos llamados de diferentes maneras a través de la palabra del Señor, como así lo dice, como nos enseña el Señor a través de su palabra. Somos llamados de diferentes formas. Y es aquí, ¿sí? Es aquí cuando queremos poder invitarlo a que pueda usted, ¿cierto?, interactuar junto a nosotros, comentarnos, y también tener ahí su Biblia al lado suyo. Yo lo más probable es que ya están todos en casa, no creo que nadie esté afuera, así que no deberían estar afuera, así que le invitamos a buscar la palabra del Señor, porque vamos a ir leyendo diferentes textos bíblicos para que vamos viendo qué nos enseña la palabra del Señor, de qué manera somos llamados. Amén. Hay muchas formas, así que vamos a ver algunas de ellas en esta noche. Y yo lo voy a invitar a que pueda buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lo voy a decir más lento, Primera de Pedro. Pero ve el título. El título, vamos ahí con el título. Primero que nada, somos llamados de las tinieblas a luz admirable. Somos llamados de las tinieblas a luz admirable. Recuérdelo. ¿De dónde fuimos llamados? De las tinieblas, hermano, a luz admirable. Y esto lo puede encontrar, como le decía anteriormente, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nuestra hermana Nicole nos va a ir ayudando. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Yo tengo la Biblia en la versión NTV, por si acaso. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Entonces el Señor nos llamó de las tinieblas, ¿cierto? A luz admirable. A luz admirable. Nosotros, la palabra del Señor dice que nosotros somos la luz para el mundo. Entonces el Señor de allí nos sacó, de ahí nos llamó. Como estamos hablando del llamado, el Señor nos llamó de allí, de las tinieblas. Yo no sé cuáles eran los pasos que tenía antes de conocer al Señor. Yo no sé qué es lo que usted estaba haciendo antes de conocer a Cristo. Pero en muchos casos, particularmente, el Señor nos ha llamado de tinieblas, de malos caminos, a poder ser luz para las naciones, para el mundo, para poder llevar la palabra de Cristo a todo lugar, a toda criatura. De allí también nos ha llamado el Señor. También, nuestra pastora también tiene algo. Sí, nuestra pastora dice: el llamado es para todo,
para que todos alcancen salvación, y escogido es un llamado especial que el Señor nos encomienda a cumplir un ministerio aquí en la tierra con un propósito para que muchos alcancen salvación, a reconciliar al hombre con el Padre Celestial por intermedio de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, es el Señor. Vamos, de la segunda manera que Dios nos llama también es a través de la salvación. Es de esta segunda manera que el Señor también nos llama, a través de ¿qué? De la salvación. Y esto lo podemos encontrar en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romano, pueda buscarlo ahí, de unos par de segundos a los hermanos para que puedan buscar en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Amén. Amén. Dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Amén. Así es, el Señor vino a darnos salvación a toda la humanidad. Y cómo nosotros llegamos a la salvación es a través de la palabra del Señor, es porque alguien nos predicó de que hay un Cristo que salva, y es ahí donde nosotros llegamos a la salvación, y el Señor nos llama a la salvación, nos saca de las tinieblas a la luz admirable para darnos salvación. Nuestro hermano Elías comenta y dice: todos somos llamados, pero los que hacen su voluntad serán escogidos. Amén. Damos gracias al Señor por cada hermano que se ha conectado. Amén. Hasta ahora. Es una bendición poder escuchar, o sea, poder ver sus comentarios. Amén. Y otra forma que también el Señor a qué nos ha llamado es a la santificación. Amén. Usted, si está tomando apunte en su casa, ahí vaya anotando en los títulos. Título punto número 3, podríamos decirlo así. El Señor nos ha llamado a la santificación. Amén. Y quiero llevarlo a que pueda buscar en la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. El 15 y el 16 vamos a leer. Vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Amén. Amén. Dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dice: sean santos porque yo soy santo. Amén. Debemos ser santos porque dice que Él es santo, entonces nosotros también debemos seguir los pasos de Él. Y ser santos también, santificar nuestra vida día a día, estar ahí con el Señor siempre, como el Señor nos va entregando la palabra a través de la palabra del Señor, de la Biblia, y nos va enseñando. Amén. Y también el punto número 4, yo lo quiero llevar a que usted pueda anotar allí donde está en su casa, que el Señor nos ha llamado a algo tan importante como así ha sido con los 3 puntos anteriores que hemos visto, es a la comunión. Recuerde anotar ahí donde usted se encuentra, a la comunión. El Señor también nos ha llamado a tener comunión. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Amén. Amén. Dice: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los que ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Así es, el Señor nos, para recopilar todo lo que hemos hablado, el llamado del Señor es para toda la humanidad. Él nos quiere sacar de las tinieblas a luz admirable a través de la salvación que Él nos da, y nos llama a santificar nuestra vida, a reconocer nuestro pecado delante del Padre a través de Jesucristo, a reconocer nuestros pecados y llevarnos a la santidad. ¿Y cómo podemos tener santidad? Es teniendo comunión con el Señor. Amén. Es tan importante poder aceptar el llamado del Señor. Como dice nuestra hermana Nicole, el llamado es para toda la humanidad. Nosotros hemos recibido el llamado del Señor. A lo mejor usted lo recibió de otra manera. Todos recibimos el llamado de diferentes formas, pero nosotros hemos recibido el llamado de Cristo, de nuestro Señor, ¿cierto? Aceptar a Cristo en nuestra vida, que Él sea el dueño de nuestra vida,
Y en realidad, hermano, es lo más importante que nosotros podemos hacer, es aceptar primeramente el llamado del Señor. Y aún así, porque hay mucha gente que aún no ha aceptado el llamado, hermano. Hay mucha gente que pudiéramos decirle de esta forma que ha perdido la llamada, como pudiéramos decirlo. Hay gente que aún no conoce de Cristo, y es a ellos que nosotros también debemos presentar a este buen Señor, porque ellos también, como dice nuestra hermana Nicole y dice la palabra, el llamado es para toda la humanidad, hermano. No es solamente para iglesias apasionados por Cristo, no es solamente para la iglesia de al lado, no es solamente para el pastor, la pastora, para los Para la hermanos, familia, para la familia también. Entonces, hermano, hay mucha gente que necesita de este llamado del Señor, y el Señor no es aquel que llega y entra así por así a nuestra vida, no, sino que el Señor hace un llamado, hermano. El Señor, Él pide poder entrar en tu corazón. Nosotros somos los que decidimos si nosotros aceptamos o no aceptamos el llamado de Cristo. Cuando usted está en su casa, a lo mejor ve un número telefónico en su teléfono que lo están llamando, y a lo mejor usted sabe de que no lo están llamando por X motivo, y a lo mejor usted no quiere contestar, hermano. Este llamado es importante, hermano. El llamado del Señor a nuestra vida es un llamado precioso, hermano. Toda persona llamada por Dios tiene la responsabilidad de responder a aquel llamado, a ese llamado haciendo cambios en su vida espiritual. Y como decía nuestra hermana Marcela en unos comentarios más arriba, decía que cuando nosotros debemos hacer un cambio debe ser completo. Cuando es todo, hermano. Entonces, hermano, nosotros debemos tener esa responsabilidad de responder al llamado del Señor en nuestra vida, haciendo cambios en nuestra vida espiritual. Y yo los quiero llevar a que puedan buscar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿No creen? Amén. En 1 Juan capítulo 3, versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros obedecemos, escuchamos el llamado del Señor y accedimos a este llamado, cuando aceptamos el llamado que el Señor nos hace para tener salvación, como nos enseña su palabra, tenemos la esperanza en Él. Y por lo mismo debemos purificar nuestra vida, debemos apartarnos de todo aquello que nos aparta del Señor. Debemos poner nuestra vida a disposición del Señor para que Él obre en nuestra vida. Amén. Bueno, es el Señor, como dice nuestro pastor. Le invitamos, amados hermanos, a si usted quiere comentarnos, a poder responder. Recuerda que tenemos una pregunta en esta noche: o eres llamado o eres escogido. A ver, ¿cuál de los dos eres tú, hermano? ¿Eres llamado o eres escogido? Ahí puedes ir comentándonos qué es lo que tú vas opinando a través de la manera cuando nosotros vamos compartiendo la palabra del Señor, ¿cierto? Amén. Bueno, es el Señor. Seguimos, hermano, al no responder al llamado de Dios, no podremos tener parte con Él. ¿Cómo vamos a tener parte con el Señor? ¿Cómo vamos a tener una comunión con el Señor si quizás no hemos recibido el llamado? No alcanzaríamos salvación, ni siquiera vida eterna, hermano, si rechazamos a Dios. Y si rechazamos a Dios, automáticamente, hermano, ganamos una muerte eterna. Entonces, hermano, por eso es importante aceptar este llamado. No dejemos el victo, no cortemos la llamada, sino que aceptemos el llamado del Señor en nuestra vida. Amén. Y muchas veces esto es como confuso, porque hay muchas personas que dicen que sí recibieron el llamado, y muchos que sí aceptaron al Señor, pero no viven una vida de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y a todos aquellos que alguna vez, tal vez en alguna campaña o por alguna emoción, decidieron seguir a Jesús, muchas veces pasa cuando hay funerales y se hace como el servicio, los pastores hacen el servicio, siempre se tiende a hacer el llamado a la familia, sobre todo cuando la persona que está fallecida era cristiana. Siempre se invita a los familiares a seguir los pasos de aquel que ya murió, si es que también él seguía al Señor. Y muchas veces las personas, por estar muy tristes, se dejan llevar por sus emociones y reciben este llamado. Pero lamentablemente quedan ahí, Amén. Solamente en decir sí, pero no provocan en su vida un cambio para efectuar
este llamado, como tú decías, la responsabilidad de responder al llamado del Señor. No hay un cambio en su vida espiritual. Amén. No significa que tan solo, como decía nuestra hermana, muchas veces hemos escuchado del llamado, y como lo vemos en las situaciones de los funerales, o en diferentes circunstancias que se hace un llamado a la familia. Evidentemente una familia en un funeral, al despedir de un ser querido, está pasando por dificultad, por tristeza. En esto mismo del tema de la pandemia que hemos estado viviendo, hermano, se ha hecho, yo he visto que hemos podido compartir de la palabra del Señor, hemos podido hacer el llamado a aquellos que nos ven. Nosotros hemos abierto nuestras redes sociales, no tan solo a la iglesia, hermanos, sino que a gente de afuera, a amigos de nuestros amigos, a amigos de familiares. Nuestro Facebook, como decía nuestro pastor, no es un núcleo, sino que es nuestra página de Facebook es abierto para que todo aquel que quiera conocer de Jesucristo pueda ingresar en esta hermosa familia y así pueda aprender y también puede aceptar este hermoso llamado del Señor. Así es, pero no solo quedarse con el llamado, no solamente decir sí y estoy listo. Por ahí algunos enseñan de que yo recibo la salvación y después yo puedo hacer lo que yo quiera porque la salvación no se pierde. No es así, la salvación se pierde. Si yo no tengo una vida en comunión con Dios, yo pierdo mi salvación. Por eso no es solamente decir sí al llamado, sino que hay que ser consecuente a la decisión que yo estoy tomando. Si yo decido decir que sí al llamado que el Señor me hace, la invitación que el Señor me hace a la salvación, entonces yo tengo que cambiar mi vida, tengo que ponerme a disposición del Señor, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, lo que el Señor me está enseñando. Amén. Y ahora, ¿qué le parece si pasamos al segundo punto, cierto? Ya vimos lo que era el ser llamado, amén. Ya hemos visto a lo que el Señor nos ha llamado en esta vida. Ya hemos visto los diferentes puntos. Ya hemos visto a través de la palabra del Señor lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche de conversatorio. Y los quiero llevar al segundo punto importante, que es ¿qué es ser escogido? ¿Qué es para usted, hermano, que está viendo hasta ahora este conversatorio? ¿Qué cree usted que es ser un escogido? ¿Qué opina usted? Coméntenos en nuestra red social. Le vamos a dejar este tiempo para que usted pueda comentarnos, ¿cierto? ¿Qué cree usted que es ser escogido? Saludamos a Carlos Becerra, que se ha conectado, y a todos nuestros hermanos que han seguido en sintonía y están en su casita. El pastor dice, ser escogido es cuidar la salvación con temor y temblor. Amén. Amén. Bueno es el Señor. Amén. En muchos lugares se predica este versículo de la Biblia. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Casi condenando a más de la mitad de la iglesia. Diciendo que, un ejemplo. En la iglesia nos congregamos 20 o 50 personas. Y de esas 50 personas solo se van a salvar 20 porque son los escogidos de Dios. Y, amado hermano, ¿hay una diferencia entre ser llamado y escogido? Sí. Pero todo parte, para ser escogido de Dios, todo parte por decir sí al llamado que el Señor te está diciendo. Si nos vamos a la situación de una persona que nunca sirvió al Señor, pero en los últimos instantes de su vida decide aceptar al Señor Jesús, decide decir sí al llamado del Señor y acepta a Jesús en su corazón, y esta persona a los pocos minutos muere, y decimos, ¿y se salvó o no se salvó? Porque solamente fue llamado. Amén. Y no fue escogido. Porque en la respuesta que han estado diciendo nuestro hermano, dice que están los llamados, que cuando el Señor nos llama a la salvación, y los escogidos son los que hacen la voluntad de Dios, los que van a recibir la salvación. ¿Y qué pasa con las personas que reciben al Señor en los últimos momentos de su vida? ¿Serán ellos salvos? ¿Qué opina usted? Porque nos vamos a que solamente recibieron el llamado y no vivieron en la voluntad de Dios. Entonces les dejo ahí esa pregunta para que nos puedan responder. Una persona que reciba al Señor en los últimos instantes de su vida, ¿será salvo al no ser escogido? Ya que solamente recibió el llamado de Dios.
Ahí coméntenos en las redes sociales. Saludamos a nuestro hermano Juan Carlos también que nos está viendo hasta ahora. Amén. No tenga miedo, amado hermano, de responder, porque aquí estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Qué mejor que aprender a través de la enseñanza, de la palabra, de escudriñar la palabra del Señor. Y no crea que nosotros lo sabemos todos, hermano, ¿cierto? Esto es para todos en casa, para que todos ustedes puedan aprender, hermano, para que usted el día, en cada momento, en cada situación, usted pueda pescar su Biblia y poder escudriñar de la palabra y vaya aprendiendo muchos temas, hermano, que vamos a ir viendo a través de diferentes conversatorios. ¿Amén? Nuestra hermana Marcela dice que sí a la respuesta que ha hecho. Sí, muy bien. ¿Quién más se atreve a responder? Mientras vamos a leer lo que significa escogido. La palabra escogido, dice, la palabra griega traducida como escogido es eklektos, que significa seleccionado, selecto, y también puede traducirse como elegido. Aunque es Dios quien llama y escoge a las personas, ser escogido requiere de una decisión personal. Depende de cada uno aceptar el llamado de Dios y actuar en consecuencia de él. Amén. Nuestro hermano Benjamín dice, igual que cuando Jesús estaba crucificado y uno de los crucificados fue salvo. El pastor dice, y reconoce que Jesucristo es el Señor, será salvo. Nuestra hermana Marcela dice, y el ejemplo que salvó al hombre que estaba a su lado cuando estaba en la cruz. Amén. Así es, amados hermanos, cuando nosotros, si estamos en la agonía y en ese momento recibimos al Señor en nuestro corazón, somos salvos, sí somos salvos. ¿Por qué les hacía esta pregunta? Porque muchas veces en algunos lugares se predica de este pasaje de la Biblia, muchos son los escogidos, o sea, muchos son llamados, pero pocos los escogidos, lo enseñan como que la iglesia, como les decía, si en una iglesia hay 50 personas y podríamos decir que las 50 personas se supone que están llamadas, pero solo de los 50 hay 20 escogidos, dice que solamente se van a salvar esos 20 escogidos. ¿Y qué pasa con los 30 que fueron llamados y también siguieron y respondieron a este llamado? Muchos lo predican como que se van a perder, que solamente se van a salvar algunos, los que Dios ya los tenía supuestamente escogidos. Pero como leíamos en delante en la definición de la palabra escogido, cómo nos enseña la Biblia, traduciendo esta palabra en hebreo, nos enseña de que la opción de ser escogido es algo personal de cada uno de nosotros. Nosotros, para ser escogidos, debemos recibir el llamado de Dios. Y debemos actuar consecuente a lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Amén. Dice nuestro hermano Benjamín que la hermana Marcela le copió. No. Es bueno que usted pueda, hermano, pueda soltarse, vamos a comentar, siga escribiendo, no tenga miedo, no tenga temor, si se equivoca, para eso estamos, para poder aprender, ¿cierto? Sí. Nuestra hermana Maritza dice, yo creo que sí, porque se arrepintió de corazón. Amén. Así es. Nuestro hermano Elías dice que sí. Nuestra pastora dice, amén, debemos cuidar nuestra salvación. En Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Saludamos a nuestro pastor Wilson, que nos está viendo ahí, amigo de nuestro pastor Nicolás. Un saludo para él y su familia. Nuestra hermana Alicia dice, si se arrepintió y aceptó a Jesús en su corazón, será salvo. Amén. Y nuestra hermana Marcela dice, no, ni lo había visto. Y se ríe. Ahí, muy bien. Están en el mismo espíritu respondiendo. Amén.
tienen que haber estado los dos escribiendo al mismo tiempo, así que ahí salió nomás. Sí, así se que, demora en llegar la respuesta. bueno, dicen lo las importante es que hermanas. usted pueda comentar en casa, lo importante es que usted pueda ahí estar en su casita, a lo mejor está acostado. Nosotros las veces anteriores siempre estábamos acostados viendo el conversatorio, pero el día de hoy nos toca estar al otro lado, ¿cierto? De la pantalla, de la pantalla de su teléfono, de su televisor. Así que es una bendición poder compartir esta noche con ustedes. Amén. Amén. Y los quiero llevar a la palabra. Los quiero llevar a la palabra del Señor. Los quiero llevar a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Bueno es el Señor, hermano, y a través de esta palabra el Señor nos enseña que no basta, hermano, con aceptar el maravilloso llamado de Dios y luego seguir viviendo una vida, viviendo como así se nos parezca. Ser escogido, hermano, implica ser obediente a Dios. Ser escogido significa estar, como decía, ser obediente a la palabra del Señor. Ser escogido significa seguir el camino que Cristo nos ha puesto adelante, y ser escogido de Dios significa seguir la voluntad del Señor. Amén. Porque como podríamos decirlo, nosotros al momento de aceptar al Señor, al momento de aceptar el llamado de Cristo, nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, sino que nuestro dueño de nuestra vida es nuestro Señor. Nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo y Cristo pasa a ser el dueño de nuestra vida. Entonces nosotros no basta, como decía, con aceptar el llamado de Dios y luego seguir viviendo como si nada. No basta con tan solo a lo mejor aceptar el llamado y decir yo voy a la iglesia todos los domingos o voy todos los sábados o veo todas las transmisiones y el día de mañana no estoy haciendo la voluntad del Señor. No basta con hacer eso, hermano. Aceptar el llamado, y para ser escogidos nosotros debemos vivir una vida conforme al corazón del Señor. Amén. Amén. Carlos Becerra dice: todos los arrepentidos de corazón serán salvos. Amén. Sí, todos los que se arrepienten de sus malos caminos, y los que hacen la voluntad del Padre, los que hacen la voluntad de Dios, como decía Cristóbal. Y también Pablo nos explica en Colosenses 3, versículos 12 y 15. Colosenses 3, versículos 12 al 15. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Qué hermosa enseñanza nos deja la palabra del Señor en esta noche. Como dice, vamos de principio, dice: vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad. ¿De qué más dice la palabra del Señor? De humildad. Nos da un sinfín de cosas, de mansedumbre, de paciencia. Y esta parte yo creo que es lo que más les cuesta a los cristianos muchas veces, es soportándoos unos a otros. Es una de las cosas que hemos visto a lo largo de todo el mundo, que a lo largo de todo el tiempo, todas las personas, de poder soportarse los unos con los otros. Hemos visto ahora esta última circunstancia, como todos tenemos a lo mejor una idea diferente de ver a lo mejor la política, de ver diferentes temas. No todos tenemos la misma visión. Amén. Entonces pasa también por esto, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros.
si alguno tuviere queja contra el otro. Eso también lo que más muchas veces nos cuesta es poder ahí, ¿cierto? Poder pedirle perdón al hermano, o muchas veces también perdonar, porque también el orgullo también quiere meterse por ahí, el enemigo quiere meterse en nuestra vida, y el orgullo muchas veces te tranca a no perdonar a alguien si te ha hecho algún daño. Dice de la manera que Cristo perdonó. Si el Señor, hermano, nos perdonó, si el Señor día a día nos perdona, hermano, por nuestros pecados, por nuestras faltas, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestro hermano si quizás se ha equivocado en alguna vez? Si quizás se ha equivocado, a lo mejor nos ha hecho algún daño o nos ha dicho una mala palabra. Si Cristo nos perdonó, hermano, la palabra del Señor dice que si Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos. Amén. Bueno es el Señor. Amén. Nuestra pastora dice: amén, hacer la voluntad de Dios y no solo ser oidores de la palabra, sino llevar a la práctica cumpliendo todos sus mandamientos. Ella es la que nos lleva a la santidad. Y Benjamín dice: pero tampoco hay que aprovecharse de la misericordia del Señor. Si nosotros conocemos al Señor y no hacemos lo bueno, no podemos pretender llegar hasta la última de aliento para arrepentirse. Ahí lo corrige abajo, hasta el último aliento. Hasta el último aliento. Amén, así es. Pasa mucho que, como la palabra del Señor nos dice, si has cometido pecado, abogado tienes con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si confesamos nuestros pecados, que el Señor, que Jesús va a abogar delante del Padre para que nosotros seamos perdonados. Pero ojo ahí, amado hermano, porque muchas veces se abusa de la gracia de Dios, muchas veces se abusa de la misericordia de Dios, como decía Benjamín. No porque Jesús esté para abogar por nosotros, nos da la libertad de pecar como queramos. O sea, si yo tengo un pecado que sea regalón, entre comillas, y me cueste dejarlo, yo no puedo aprovecharme de eso y pensar de que si yo voy siempre, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, pero nosotros también tenemos que tener la capacidad de querer dejar el pecado. El Señor siempre nos va a ayudar, pero cuando queremos apartarnos para el Señor, debemos entregar todo lo que nos aparta de Dios. Si hay un pecado regalón, como decía entre comillas, debemos entregárselo al Señor. No podemos pretender que el Señor va a venir a meterse a tu corazón y sacar todo así. No, amado, nosotros también tenemos que poner nuestra disposición al Señor y no abusar de la gracia de Dios. Amén. Nuestro pastor Nicolás dice: ay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así es lo mismo que conversábamos. Nosotros debemos ser consecuentes con lo que estamos practicando y predicando. No podemos pensar de que la salvación no la podemos perder. Seamos llamados y escogidos de Dios, la salvación la podemos perder de igual manera, por cualquier descuido. Podemos perder la salvación. Así es. Normalmente se ha escuchado una frase muy común, yo creo que la mayoría la ha escuchado: salvo, siempre salvo. No existe, hermano. No existe. No existe, no. Si usted la ha escuchado alguna vez en su vida, salvo, si yo acepté al Señor, tendré la salvación por siempre, aunque vaya a hacer lo que sea. No, hermano, como dice nuestra hermana Nicole, la salvación se puede perder a través de un descuido en nuestra vida. Así nosotros, cuando nos apartamos del Señor, entonces, hermano, si usted ha escuchado esta palabra, esta como frase cliché que podríamos decir: salvo, siempre salvo, hermano, no existe. Así que usted, hermano, donde usted está, preocúpese de su salvación, preocúpese de mantener una vida correcta en Cristo Jesús. Y en esta noche tenemos algunas características de los escogidos. Saludamos ¿Sí? también a Fabiola Orellana Muñoz. Amén. Que el Señor la bendiga a ella y a toda su familia, a su esposo, a sus hijos. Y tenemos algunas características, no sé si usted quiere anotarlas. Lo ideal es que usted pueda aprender en casa, y yo no sé si a lo mejor usted ha entendido o todavía no se da cuenta si usted es llamado o escogido. Aquí se va a dar cuenta, hermano, y yo le invito a que pueda tomar lápiz, papel, apunte ahí donde usted quiera anotarlo nomás, o si no le saca un pantallazo, más tarde lo ve en las redes sociales. Vamos a leer las características de los escogidos. ¿Lo leímos uno por uno? no puedes sacar pantallazo porque lo vas a decir, y el pantallazo te captura la Exactamente. imagen. Bueno, luego lo vamos a poder compartir el audio, y ahí usted lo puede anotar nuevamente si no lo alcanza a anotar. Vamos leyendo de uno a uno, ¿ya?
Por favor, adelante. Característica de los escogidos. La primera característica es vestirse de tierna compasión. Amén. Nosotros debemos los escogidos deben ser también, Misericordiosos, amén, bondadosos, humildes, gentiles, pacientes, comprensivos, perdonadores lo que más cuesta. Vamos, que la paz de Cristo gobierne su corazón. y ser agradecidos de Dios. Amén. Usted ha escuchado características de los escogidos. Si usted se puede hacer un autoanálisis en este momento, a esta hora ya, 22:10 de la noche, usted puede hacerse un autoanálisis si cumple con las características de los escogidos. Amén. Amén. Si usted cumple con esta característica, usted puede decir que es un escogido del Señor. Sí, el pastor Wilson dice, eso creen los calvinistas. O sea, Salvo siempre salvo. los calvinistas, pastor, está hablando de mí, ¿o no? De los calvos, ¿no? No, pues se supone religión. Amén. Ellos creen que salvo siempre salvo. Amén. Entonces, como le decía, hemos dado las características de los escogidos. Sí, vestirse de tierna compasión, ser bondadosos, humildes, gentiles, pacientes, comprensivos, perdonadores, que la paz de Cristo gobierne sus corazones y ser agradecidos. Amén. A través de esta característica, estos últimos tiempos hemos visto a través de todo lo que hemos pasado como país, el Señor nos ha puesto, ¿cierto?, a prueba todas estas características de los escogidos, ¿cierto? No hemos visto cómo nos hemos vestido de compasión con el otro. Cuando hemos visto que familias han quedado sin hogar, familias quizás no tienen sin trabajo, no han tenido a lo mejor el dinero para poder comer, para poder subsistir día a día. Y nos hemos vestido de compasión cuando vemos las noticias, hemos dicho qué pena a aquella persona que le falta el poder comer, qué pena que hayan quedado sin trabajo. Y a través de todas estas características también hemos visto lo bondadoso, hemos visto a través del Señor, la visión del Señor, Poder ayudar prójimo. Al prójimo. Hemos visto la campaña que tenía nuestro pastor de poder ahí, cierto, estar compartiendo alimentos a aquellos que han quedado sin trabajo, y no tan solo con los cristianos, hermano, porque muchas veces nos podríamos encerrar en el núcleo de los hijos de Dios, pero hemos querido hacer esta extensión de poder ser bondadosos con aquellos que quizás no conocen del Señor, porque es una buena instancia para que puedan conocer a este buen Dios, para que podamos compartir ese alimento, ¿cierto? El alimento físico y el alimento espiritual. Amén. Humildes también. Nosotros, el Señor nos dice que debemos ser humildes también. Claro, humilde no se refiere a ser pobres. Exactamente. Que muchos entienden la humildad como pobreza. Y no se trata de eso, amado hermano. Puede haber una persona que tiene mucho dinero, pero así todo es humilde. La humildad se ve en el corazón. Andrés dice, deben cumplirse todas las características mencionadas, lo hace como pregunta. Bueno, nosotros estuvimos estudiando sobre esto y es lo que nos va llevando la palabra del Señor. Lo ideal es que nosotros como hijos de Dios tengamos estas características, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y si vemos cómo era Jesucristo, cómo es Él todavía, Él es así, Él es misericordioso, Él es bondadoso, el Señor es humilde, Él es manso. Él es gentil, el Señor es muy paciente con nosotros, Él es comprensivo, Él es perdonador, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Y obviamente Él es la paz, Él es el amor. No es que el Señor dé amor, sino que Él es amor. Amén. Así que sí, nosotros debemos cumplir con todas estas características. Porque si no fuese así, si yo no fuera una persona que perdone, entonces, ¿cómo puedo pedirle yo al Señor que me perdone si yo no tengo la capacidad de perdonar? ¿Cómo puedo pedirle yo al Señor compasión si yo no soy capaz de compadecerme del que está sufriendo? ¿Cómo puedo pedirle al Señor que me bendiga si yo no soy capaz de bendecir a mi hermano? El Señor dice que si nos dice que seamos humildes de corazón, porque al orgulloso, al altivo lo mirará desde lejos. Ser gentiles, ser respetuoso con el que está a mi lado, no pasarlo a llevar, no pisotearlo. Y ser agradecido de Dios. Yo sé que todos nosotros somos agradecidos de Dios.
porque todo lo que somos es porque es por Él, es por gracia de Él. Amén. Nuestro hermano Mauricio dice hay que seguir trabajando, entonces sí. Muy bien. Bueno, como le decía, cada uno tiene que hacerse un autoanálisis si cumple con estas características para ser un escogido del Señor. Así que si usted en esta noche, nosotros hemos dado la confianza, hemos abierto este conversatorio a todos ustedes. Amén. Entonces, para que ustedes puedan hacerse un autoanálisis, para poder decir nosotros. todos, nos incluimos todos, ¿cierto? Hermanos, pastores, todos, para poder estar aprendiendo en esta noche. Y le hemos dado esta instancia para que usted pueda compartir. Entonces, como dice nuestro hermano, hay que seguir trabajando, hermano. Yo te aliento, te alentamos desde este lugar a poder seguir trabajando, a poder seguir, ¿cierto?, cumpliendo los propósitos del Señor. El pastor dice, el reino de los cielos lo arrebatarán los valientes. Y sí, cuando habla de valientes, y también la Biblia habla de violentos, no se trata de los violentos que golpean o que insultan a alguien. No se trata del valiente que es capaz, no sé, como los superhéroes que luchan contra el mal. No se trata de eso. Cuando habla de valiente se trata porque debemos ser valientes para hacer morir a nuestro propio yo. Hay que ser valiente para decirle no al pecado. Hay que ser valiente para morir al orgullo. Hay que ser valiente para dejar todo lo que nos aparta de Dios, la envidia, el rencor, cuando muchas veces nos dañan. Hay que ser valiente para poder perdonar y también para pedir perdón. Sí, hay que ser valiente. La Iglesia Emanuel dice, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es. Nosotros cada día debemos buscar al Señor en santidad, perfeccionarnos. Nuestra hermana Marcela dice, sí, pues el Señor dice que el obrero sea digno de su salario. Bueno, pero aquí está hablando cuando el Señor habla de ser obrero, que el obrero es digno de su salario, habla más bien de una parte más económica, más que si el que trabaja, también dice en otra parte de la Biblia, el que no coma, o sea, el que no trabaja, que no coma. Está hablando más bien de otro punto de vista. Sí, el Señor nos habla de que nosotros debemos estar siempre presentándonos como obrero, como siervo del Señor, que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Nuestro pastor Nicolás dice, somos imperfectos y vamos camino a la perfección. Y a mí me falta mucho. A todos nos falta muchas cosas que dejar, muchas cosas que cambiar. Pero sí debemos seguir avanzando, seguir creciendo en la parte espiritual de nuestra vida, en la madurez espiritual. Seguimos, dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Esta frase fue usada por Cristo para concluir la parábola del hombre que fue invitado a una boda, pero no estaba vestido apropiadamente. Simbólicamente debía vestirse de justicia, pero no lo hizo. A esto es lo que Cristo se refería con esa declaración. En otras palabras, todo el que ha sido llamado tiene la responsabilidad de prepararse espiritualmente y vestirse de justicia, de rectitud. Amén. Como decía nuestro hermano Mauricio, ¿cierto? Decía que él, entonces hay que seguir trabajando. Así también nos dice la palabra del Señor. Dice que el sido llamado tiene la responsabilidad de prepararse, hermano. De prepararse espiritualmente y vestirse de justicia y de rectitud ante el Señor. Amén. Nuestra hermana Marcela dice que la respuesta que había dado se la había hecho a Andrés. Donde Andrés escribió, hay que seguir trabajando. Amén. Dicen, lo quiero llevar a Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Para que pueda buscar usted la palabra del Señor en la Biblia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Sí, la palabra del Señor nos invita a nosotros en una parte de la Biblia
habla de las vírgenes, que habían 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. Y las insensatas se quedaron dormidas y se quedaron sin aceite. Y cuando vino el amado a buscarlas, cuando vino el novio a buscarlas, entraron las sensatas al reino de Dios, pero las 5 insensatas no pudieron entrar porque sus lámparas no tenían aceite. Y el Señor con esto nos enseña que nuestras vestiduras deben ser blancas, que nuestras lámparas tienen que tener aceite, nuestra vida debe estar el Espíritu Santo de Dios vivo, que el fuego del Señor esté ardiente en nuestras vidas, que no debemos dormirnos, no debemos tener la venida del Señor como tardanza, no podemos dejar lo que podemos hacer hoy para mañana. Si yo tengo el tiempo y la posibilidad hoy de seguir en comunión con el Señor, de seguir buscando y aprendiendo del Señor, entonces debo hacerlo. No me tengo que quedar con el que mejor mañana lo hago. No, amado hermano, porque no sabemos el día de mañana, no sabemos cuándo el Señor viene por nosotros. Puede venir en general a buscar a todo su pueblo, o puede venir en la parte personal. Amén. Y como dice la palabra del Señor, dice de lino fino. Hermano, no es cualquier cosa, hermano. Hemos visto nosotros, a lo mejor compramos, lo voy a hacer de esta manera, muchas veces nosotros compramos a lo mejor un poco de tela en la feria, de la más barata, de la que cuesta 1,000 pesos, y que suavecita la tela. Después viene la seda, hermano. La seda es mucho más suave, pero sabe que, hermano, el lino es algo que no tiene otra comparación en cuanto a tela, y sobre todo si es fino, a lo que como que quiere referirse la palabra del Señor. Entonces es algo que no es cualquier cosa, hermano. Entonces nosotros seguimos viviendo bajo la voluntad de nuestro Señor. Amén. Entonces quiero llevarlo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Le hago una pregunta, hermano, en esta noche. ¿Cómo cree usted que lo van a recibir en el reino de nuestro Señor? ¿Cómo usted cree que el Señor le va a recibir en el reino de nuestro Señor? Así como está ahora en este momento. Los quiero llevar a la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente, escuchen esta parte, si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido o escogido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno es el Señor. Bueno es la palabra del Señor, que aquí dice que debemos esforzarnos por comprobar si realmente formamos parte de los que Dios primeramente ha llamado y para ser escogidos. Así que, como dice su palabra, dice, hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, nuestro Dios, nuestro Padre, les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué mejor recibimiento de parte del Señor en los cielos? Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, cuando nos vamos a la presencia del Señor, ese recibimiento en los cielos de nuestro Señor. Un día hermoso, un día glorioso. Así es, la palabra del Señor. Después cuando uno lee más allá de las vírgenes, termina diciendo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa y entra a gozarte con tu Señor. Qué hermoso va a ser ese día cuando el Señor nos diga: qué bueno que llegaste, en lo poco fuiste fiel, pero yo te pondré en lo mucho. Ven y entra al reino de Dios. Ven y entra a la vida eterna. Ven y entra a gozarte con tu Señor. Qué maravilloso va a ser aquel día glorioso cuando el Señor venga a buscar a sus hijos. No debemos descuidar el llamado de Dios. Tenemos preciosas y grandes promesas. Dios desea que nuestra mente pueda comprender su verdad y quiere que permanezcamos fieles después de recibir su llamado para ser escogidos, su pueblo elegido. Es cierto que seguir a Jesús en medio de esta sociedad no es tarea fácil, pero hay esperanza. Pongámonos a disposición del Señor para ser llamados, escogidos
y fieles a Dios. Amén. Hermano, hay mucho camino por delante. No sabemos el día, ni la hora, ni cuándo el Señor ha de venir a buscar a su iglesia. Entonces lo importante es que podamos estar preparados, como dice su palabra, también debemos prepararnos para ese momento, permanecer fieles después, cierto, de recibir el llamado. Porque a lo mejor muchas veces hemos recibido un llamado del Señor cuando aceptamos a lo mejor a Jesucristo, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, ¿cierto? Pero hermano, yo le invito a aceptar este llamado de Jesucristo en esta tarde. A lo mejor no lo ha aceptado todavía el llamado del Señor. Yo no sé cuál es su situación durante esta noche, pero quizás a lo mejor tan solo es por ir a la iglesia, pero quizás aún no ha aceptado el llamado. Por eso le hacemos la pregunta en esta noche a través de este conversatorio: si usted es un llamado o es un escogido. Leemos Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Así es. Aquí la palabra del Señor nos enseña y dice que en el mundo tenemos aflicciones, pero también nos dice: confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Son palabras de Jesús. Sí, tal vez va a ser difícil el camino para nosotros como humanos, porque tenemos tendencia a pecar. El hombre tiene tendencia a pecar desde Adán hasta hoy. Tenemos tendencia a pecar. Nuestra carne es débil, pero el Señor dice que Él se fortalece en nuestras debilidades. Amén. Cuando nos ponemos a disposición del Señor, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y dejar todo en manos de Él, el Señor obra, su Espíritu Santo obra. Muchas personas dicen que no quieren ir a la iglesia porque son drogadictos, o porque fuman, o porque hay días que ellos se toman un vaso de vino, o porque no les cuesta hablar de manera adecuada y solamente dicen garabatos. Pero, amados, el Señor no vino a buscar a lo mejor. El Señor vino a lo vil y a lo despreciado. Después la obra lo hace el Espíritu Santo. Cuando uno dispone el corazón, no se da cuenta cómo el Señor va obrando en nuestra vida y va sacando todo aquello que estorba la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso nos vamos de aumento en aumento, vamos creciendo de a poco, vamos madurando en la parte espiritual y ya no nos damos cuenta cuando ya no fumamos, ya no tomamos, ya no decimos garabatos, o lo que me parecía atractivo ya no me es atractivo. Lo primero para nosotros como hijos de Dios es poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Para los matrimonios, si un matrimonio... en estos tiempos es muy difícil que jóvenes se casen. De hecho, ya es como anticuado ver que un matrimonio, una pareja joven quiera y decida casarse, unirse. Pero, amado hermano, ¿de qué forma un matrimonio puede tener efectividad, puede seguir adelante? ¿De qué forma? Es solamente poniendo a Cristo en el centro. ¿Cómo puede ser una familia fortalecida y unida? Es poniendo a Cristo en el centro. ¿Cómo el hombre puede tener éxito en la vida? Es poniendo a Cristo en el centro. A lo mejor usted me puede decir: pero ¿cómo si los ricos, las familias más millonarias a lo mejor de Chile no son cristianas, no son hijos de Dios? ¿Y cómo tienen tanto éxito? Pero, amado hermano, ¿de qué les sirve tanto éxito si no tienen a Cristo en su corazón? Cuando ellos partan del escenario de la tierra, no se van a llevar sus riquezas. Se van a ir a un cajón y los gusanos se los van a comer igual como a una persona que sea pobre. Entonces el éxito no solamente se cuenta en cuánto dinero tenga yo, sino que cómo vivo yo mi vida, cómo dirijo yo mi vida. Nosotros somos personas exitosas, sí. Somos exitosos porque tenemos al mejor de todos de nuestro lado. No es que seamos mejores nosotros que los demás, sino que le servimos a un Cristo que es el mejor de todos.
que es el Dios de todos los dioses que hay en este mundo, porque hay mucha gente que adora a otros dioses, pero nosotros sí adoramos al Dios real, al Dios vivo. ¿Y por qué le hacíamos esta pregunta? ¿Eres llamado o escogido? Porque tal vez el Señor recién te ha llamado. Tal vez tú recién dijiste sí al llamado del Señor. Y nosotros queremos animarte, incentivarte a que tú sigas con este llamado, que tú sigas buscando al Señor, que tu meta sea ser un escogido de Dios. Y esto no quiere decir que solamente los escogidos se van a salvar. No, porque como le explicaban delante, cuando una persona en sus últimos momentos de vida decide recibir al Señor como su Salvador, se va a ir al cielo igual. Pero cuando aún tenemos tiempo de decir sí al llamado de Dios y tenemos tiempo para buscar a Dios y cambiar nuestra vida espiritual, entonces hagámoslo. Porque ¿qué pasa si yo recibo el llamado de Dios, acepto al Señor como mi Salvador en mi corazón, pero solamente me quedo ahí y no hago nada más por seguir a Cristo? Entonces me voy a perder igual. Y si yo soy un escogido de Dios y vivo la voluntad de Dios, pero por X motivo mi mente, mi vida se aparta del Señor, muchas veces pasa de que los escogidos, lo voy a decir entre comillas, pastores, líderes o hermanos, que el Señor le entrega dones espirituales y tienen el don, no sé, del milagro, de sanidad, y comienzan a obrar con su don en beneficio de los demás, muchas veces llegan a un punto donde empiezan a glorificarse a ellos mismos, como que si ellos fueran los que hacen los milagros. Amado hermano, y por empezar a gloriarse ellos mismos, aunque hagan cosas en el nombre del Señor, se van a perder igual. Porque toda la gloria y toda la honra le pertenece solamente al Señor. Por eso debemos tener cuidado. Por eso debemos cuidar nuestra salvación, porque estemos en el proceso de ser llamados o estemos en el proceso de ser escogidos de Dios, la salvación la podemos perder igual. Si tenemos un descuido, si nuestra alma comienza a gloriarse, si nuestro orgullo comienza a elevarse, podemos perder igual la salvación si el Señor viene por nuestra vida y no estamos a cuenta con Él. Amén. Entonces yo no sé en qué proceso te encuentras tú, si tal vez estás recién en el primer amor, enamorándote de tu Señor, enamorándote de aquel que te llamó a la salvación. Te invito a que sigas adelante, que sigas perseverando, porque como decía nuestra pastora y la palabra del Señor nos dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos los que perseveran hasta el fin, hasta cuando venga Cristo por su iglesia. Amén, hasta el final, hasta la meta. Así es. ¿Ha visto usted ese cuento típico de niños chicos, de pequeñito? A lo mejor usted se lo contaban de la carrera ahí entre el conejo y la tortuga, ¿cierto? El conejo se creía más que la tortuga, se detuvo ahí a descansar, se quedó dormido y perdió. Así, hermano, de la misma manera, si usted se queda dormido, hermano, si usted se queda atrás, puede tener esa opción de perder, hermano. Así que, hermano, yo como decía nuestra hermana Nicole, lo instamos a seguir adelante, hermano, en esta carrera de llegar a la vida en Cristo Jesús, en la eternidad. Y como dice acá nuestro hermano, el dinero va y viene, nuestro Dios es nuestro proveedor, amén. Él es bueno en todo tiempo. Nuestro pastor escribía, el éxito no se mide en el dinero, no. Y nuestro hermano Juan Carlos más abajo escribía, la fe y la oración es el éxito. Para ser una persona exitosa en Cristo debe estar, nuestra vida debe estar en Cristo Jesús, hermano, y vamos a ver el éxito que el Señor nos va a entregar día a día. Y quizás muchas veces hemos dicho palabras que a lo mejor muchas veces creemos que los empresarios, la gente que tiene mucho dinero, los vemos un poco más allá de que puedan llegar a una vida en Cristo, pero hermano, si a través de nosotros podemos compartir una palabra, a través de ellos
Gloria a Dios porque podemos tener a lo mejor un hijo de Dios que va a tener una empresa y el Señor va a ir usando su vida a través de todo lo que Él ha entregado, a través de todo su conocimiento, porque como dice Así nuestra es. hermana, podemos tener el mejor conocimiento, podemos ser a lo mejor el mejor técnico, el mejor ingeniero, pero si no tenemos a Cristo en corazón no nos sirve de nada, hermano, no, porque aunque tengamos millones y millones, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón no va a servir de nada. En el cielo, ahí está toda la riqueza. Nuestro Señor es el dueño del oro y de la plata, y en los cielos va a estar la riqueza más grande, hermano, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Sí, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo donde la polilla no se come nuestro tesoro. Es ahí donde nosotros hacemos los tesoros, en el cielo. Y sí, los ricos también tienen derecho a la salvación. Y ojalá ellos pudieran convertirse al Señor, y no solo ellos, el presidente, el gobierno entero, convertirse al Señor. Las cosas serían muy, muy diferentes. Cuando el hombre deja que Cristo entre en su vida, cambian muchas cosas, cambia su entorno, no solamente su vida, sino que su entorno, su familia, todo cambia. Porque el Señor renueva todas las cosas. Y también quería hacer un comentario sobre... hay personas que como que no comparten el de compartir la palabra de Dios, porque se toman de la palabra de que si el Señor ya los escogió a los que han de ser salvos, ¿para qué predicar? Si los que el Señor escogió ya van a ser salvos. Y están equivocados, amados, porque nosotros somos llamados a compartir el Evangelio de Dios. Somos llamados, la palabra del Señor dice, id y hacer discípulos en todas las naciones. Nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio del Señor. Estamos llamados a hablar de la salvación de Cristo, para que otros también alcancen salvación. Así que no pensemos de que porque el Señor llama y escoge, eso quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada y que nos lavamos las manos. No, amado. Nuestra responsabilidad, después de decir sí al llamado, después de santificarnos en el Señor, después que nos arrepentimos y pedimos perdón y el Señor nos justifica a nosotros y comienza a obrar en nuestra vida, tenemos la responsabilidad de compartir la palabra del Señor para que otros también alcancen salvación. Amén. Entonces, como decía la pregunta del día de hoy, ¿eres llamado o eres escogido? Esa fue la pregunta del día de hoy. Nosotros pudimos entregar la palabra del Señor, pudimos entregar una enseñanza a través de la Biblia, de la palabra de Cristo, hacia cada uno de ustedes a través de esta señal. Es para que usted también se haga un autoanálisis día a día, para que usted pueda reflexionar a través de la palabra del Señor y así pueda decir si es un llamado o es un escogido. Quizás todavía está en el llamado y está en proceso de ser el escogido. Como le decía a nuestra hermana, lo alentamos a que pueda seguir adelante en este proceso, pueda llegar a la meta para que podamos vernos en esa oportunidad en el cielo y podamos estar todos juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. 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 Vamos a estar ya despidiéndonos de este conversatorio. No sé si alguno de ustedes tiene alguna petición que quisiera hacer pública para que podamos orar antes de despedirnos de lo que hemos aprendido en este día. Así que dejamos ese tiempo para que usted pueda comentar a ver si tiene alguna petición, podamos orar en unos momentos más, a partir como de las 11 más o menos de la noche voy a estar también compartiendo una palabra a través de Radio Buenas Nuevas, así que también ahí voy a estar un ratito más compartiendo una porción de la palabra del Señor en un programa que está haciendo nuestro pastor Moisés ya desde las 9 de la noche. Así que un programa de 5 horas, así que vamos a estar ahí compartiendo también la palabra del Señor en unos momentos más. Así que dejamos abierto el comentario si usted quiere entregar alguna petición de oración. Así es. Y por último quiero leer este último versículo bíblico que ya lo habíamos leído, pero para terminar con esto, dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santos. Entonces el Señor nos ha llamado a la salvación. Amén. Y de nosotros depende de ahí en adelante lo que decidamos, si seguir a Cristo o solamente quedarnos con el llamado que el Señor nos hace. Y la Biblia nos invita y nos enseña que nosotros debemos ser santos porque aquel que nos llamó
es santo. Amén. Él es santo y poderoso. Así es. Nuestro Dios, amén. Al parecer no hay ninguna petición, parece. Oramos entonces para ser despedidos. Recuerde que el día de mañana, a lo mejor si no alcanzó a escribir el día de hoy la petición, puede hacerlo para el día de mañana en la reunión general a partir de las 18:30 horas desde la casa de nuestro pastor. Así que damos gracias al Señor, vamos a orar para ser despedidos de este conversatorio. ¿Algo más que agregar? Sí, el desafío de los apasionados kids. Tenemos también desafío de apasionados kids, así que si usted no lo recuerda, puede revisar nuestra red social también, nuestra página web www.iglesiaapasionadosporcristo.com. Ahí están todos nuestros videos, usted puede ingresar, ver los videos de altar en el hogar, los conversatorios, ya mañana va a estar este video también, y lo de los niños, el último capítulo, y YouTube, los desafíos igual. También YouTube, ahí hay un enlace directo a nuestra página de YouTube, así que lo invitamos a ver todos nuestros videos, amén. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este conversatorio de esta noche y sabemos que fue de bendición para su vida poder aprender y poder comentar ahí en las redes sociales, amén. Sí, para nosotros igual fue de bendición. Para nosotros también fue de bendición y un desafío. También esto no significa que uno llegó y nos instalamos acá, sino que significa tiempo de preparación y aprender de la palabra del Señor. Así que fue un desafío hermoso para nuestra vida, de crecimiento, para poder entregar de la palabra del Señor hacia cada uno de sus hogares, de sus vidas y sus corazones, amén, para poder bendecir a cada uno de ustedes. Amén. Oramos, damos gracias al Señor. Amén. Padre, te doy gracias, Dios, por esta noche, Padre Celestial, por este conversatorio, Señor, que hemos tenido, Señor, a través de estas redes sociales, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada segundo, minuto en conversación, Dios, entregando de tu palabra, Padre Celestial, de este conocimiento que tú nos entregas a través de tu palabra, amantísimo Dios. Te damos gracias, Señor, por cada vida que ha estado viendo este programa, Padre Celestial. Bendígalo grandemente, Padre Celestial, en cada hogar, en cada familia, amantísimo Dios. Y te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, a seguir perfeccionándonos, Señor, a seguir cumpliendo lo que tú nos has mandado, Padre Celestial, a seguir cumpliendo todo eso que nos has enseñado a través de las palabras, Padre Celestial. Queremos ser de tus elegidos, Padre Celestial, queremos aceptar ese llamado que tú nos has entregado, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, día a día a poder seguir adelante, Padre Celestial, a no decaer, a no desfallecer, Padre Celestial, en el camino, amantísimo Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Amén. Saludamos a nuestro hermano ya antes de finalizar. Se conectó también Elías de Azul. También Dios le bendiga a todos nuestros hermanos ahí conectados. Así que Dios le bendiga y recuerde mañana 18:30 horas en la reunión general, ¿cierto?, de altar en el hogar de Iglesia Apasionados por Cristo. De aquí nosotros nos despedimos, así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos.